Aquí comienza el programa Guayón Tumapu Quimeluhuén, diversos conocimientos del territorio de Panguipulli. Mademay Pulamien, Pupeñi, Compuché, Puení. Soy Francisco Caquilpán Lincuante, soy de este territorio y desde acá hemos echado a andar una idea, un trabajo, un programa que tiene que ver con la radio. Formamos un grupo allá a finales de los 80 para empezar a ver el tema de comunicaciones, medios de comunicaciones para el mundo mapuche. Y el tema radio particularmente porque la radio es el instrumento que llega a las comunidades, a nuestras comunidades, a lugares apartados. La Radio Guayón abarca aproximadamente su audiencia de unas 10 comunas de 2 regiones, la 9ª región y la región de Los Ríos. Por lo tanto, su alcance permitía mantener una comunicación con las comunidades donde se podía difundir tanto las actividades programadas en los territorios como así también generar los espacios de conversación y de información para poder hacer defensa de los derechos y del territorio tan amenazado en estas zonas. Evidentemente también como para poder poner en discusión o poder poner en conversación temas que nos afectaban a nosotros muy localmente, y sabemos que, por así decirlo, los flujos de los LOF, las formas en que se comunican, que se desarrolla todo eso son distintos en cada territorio. Entonces hoy día efectivamente las comunidades mapuches requerimos también de espacios que nos puedan permitir, sin la necesidad de internet, poder también comunicar nuestros mensajes. Por lo tanto, un medio como Radio Guayón es fundamental para vincular las distintas luchas de resistencia que hay en el territorio. No tan solo el tema de las luchas, sino también el tema de la indagación en el tema cultural, espiritual. Hablar de otras cosas, colocar otros contenidos a lo mejor que tengan que ver más con estas búsquedas que estamos dando, sobre todo en estos tiempos, de vivir de otra manera. En todas partes deberían haber este tipo de radio. Con la lógica de eso, pues de transmitir información y a través de un medio de comunicación ir destapando todo lo que se ha colonizado en nuestras mentes. O sea, es fantástico para mí. Compuché Puení, Mlelo Vauta, Walmapumu, Fachante Cani Cante. Todo lo que hemos hecho en radio ha estado enfocado a poder contribuir a los contextos políticos que ha vivido el movimiento mapuche. La radio funcionó desde el 2003 al 2016. Tuvimos un equipo muy grande, importante. Nadie de nosotros era profesional en el medio de comunicación. Siempre tuvimos claridad política respecto al tema, pero la gente la formamos nosotros, los locutores, los radiocontroladores. La creación de las radios tiene que ver con que la radio es uno de los medios más baratos, por decirlo de alguna manera, más económicos, con los que podemos atravesar grandes distancias y no necesitamos tanto para tenerlos. Por eso nos hemos formado y hemos creado radios. Hoy estamos como en muchos otros planos de la comunicación, sin embargo no dejamos de reivindicar la radio como uno de los medios trascendentales para nuestra vida, sobre todo cuando hablamos de la ruralidad. Era muy importante por lo menos de transmitir lo que estábamos haciendo nosotros de ser de la cordillera, estar muy retirado de la ciudad, pero también me sentía totalmente fortalecido, pues lo sentíamos fortalecido en tanto como nosotros la juventud y también como los mayores, porque los mayores son los que dejan el quimeltún, el glam, la sabiduría, y para que también ellos hablaban su mapuzungún con su idioma también, para que el resto de los peñas y lamienes, hermanas o hermanos, que escuchen y que sepan de dónde estaban hablando y qué era lo que estábamos hablando, porque si no tuviéramos una radio no se sabría lo que nosotros estamos haciendo acá. Los invito a escuchar lo que nuestras ñañas nos han preparado. Fue como la empezada de ese programa, era un programa que hablábamos con mujeres y de mujeres. Alcanzamos a hablar de la huerta, igual un poco hablamos también de la violencia que sufríamos nosotros como mujeres en el campo y que
poco se difunde eso. Es como que si no existiera, en realidad no es así. Está en la radio. Claro, y no está en la radio. Lo más importante, sentimos, es hacerse oír. O sea, si estamos mudos, nadie nos escucha, nadie sabe qué necesitamos, nadie, no logramos el comunicarse con el otro. Después, el terremoto del 2010 nos dañó de forma muy importante los equipos, las instalaciones, la planta de transmisión, también el estudio. Nuestro propósito es volverla a poner al aire porque en el contexto actual es, así como ha sido siempre, es fundamental el tema. Hoy día está instalado, digamos, de que en este país convivimos pueblos y en ese contexto los medios de comunicación juegan un papel estratégico para poder reconocernos y reeducarnos en nuestros mundos. Con toda sinceridad y honestidad en base a los proyectos futuros que se puedan hacer en este territorio, bienvenida sería un apoyo económico para que este medio de comunicación siga estando en los territorios presentes y en manos de las comunidades. Es muy importante que vuelva la Radio Guayén, que se vuelva a escuchar, que vuelva a unir las voces, que vuelva a visibilizar todo este conocimiento iquimún que hay para compartir también en nuestro territorio llamado Gualmapu y en todos los pueblos que habitan el territorio de Chile. Nuestros medios justamente son nuestros y dependen de nosotros y nosotras y no solo del contenido que leemos, sino también de cómo pensamos el sustento. Nosotros venimos haciendo muy fuerte también un debate del otro lado de la cordillera en esto de decir, vecino, vecina, este medio es suyo, usted lo cuida, usted lo sostiene, usted lo hace andar. Y desde ahí vamos generando formas y redes de solidaridad, de organización, de conciencia, pero sobre todo mejorando también lo que ya tenemos. Así que peumangele nehuentulein, peumangele kumetripai, comtain quizau, peumangele mai kumetripai tain amuzunguemeu, que todos nuestros medios sigan teniendo la vigencia que tienen y que sigan creciendo por sobre todas las cosas. Sente puitanizum peucayalmai. Kinye wa impuche witabahin, kinye wa impuche witabahin.